días, iglesia. Continuamos hoy con nuestro estudio expositivo sobre el libro de Génesis. Estuvimos viendo la semana pasada los primeros 2 versículos y en el día de hoy vamos a estar continuando con los versículos 3 al 25. Una porción muy extensa, pero que tiene mucho para enseñarnos. Y antes de empezar a leer, quisiera que ustedes piensen en un ejemplo en sus cabezas. Supongamos por un momento que tú eres una persona que últimamente ha estado extremadamente ocupada con muchas obligaciones, a tal punto que ya no eres capaz de mantener tu casa ordenada y limpia por no alcanzarte el tiempo para ello. Frente a esta situación, tú decides tomar una situación, pagarle a una persona para que limpie la casa, haciendo ese trabajo que tú no tienes tiempo de hacer. Es por eso que colocas un anuncio en internet haciendo saber que tú buscas a alguna persona que se dedique a hacer este trabajo, limpiar casas. Y luego de unas horas recibes la notificación de una mujer que dice que ella está dispuesta a tomar ese trabajo. Y tú, en el apuro de conseguir rápidamente a alguien, te arriesgas a contratarla sin conocerla, para que ya empiece a trabajar en tu hogar a la mañana siguiente. Y pasado ese día, la mujer se presenta a trabajar a tu casa. Tú la recibes y le explicas que estarás varias horas afuera, por lo que ella podrá limpiar toda tu vivienda tranquilamente mientras tú te ausentas. Finalmente, después de darle algunas indicaciones, tú te vas de tu hogar a hacer tus diligencias y dejas a esta joven haciendo su trabajo. Pero resulta que cuando regresas a tu casa, te espantas de lo que ves. La mujer que contrataste ya se ha ido y tan solo ha limpiado la mitad de tu casa. Y como si esto fuera poco, la parte de la casa que ella ha limpiado deja mucho que desear. Tú te das cuenta que los platos, aunque los lavó, tienen muchas partes con manchas de comida todavía. Algunos de los muebles que ella lustró todavía conservan bastante tierra en algunas partes. Y además tu ropa está planchada, pero de tan mala forma que pareciera que lo hizo sin ganas, a tal punto que tú la deberás volver a planchar. Y te has dado cuenta que la mujer ha tirado la basura barrida en una bolsa que dejó abierta en el medio del living de tu casa. Y el agua que utilizó para limpiar los pisos quedó en un balde en medio del living. Y no solo esto, también te das cuenta que la basura que esta joven barrió en la galería, en lugar de juntarla y tirarla a la basura, la dejó arrinconada en un montoncito por ahí. Un escenario, la verdad, que decepcionante. Y tú al ver todas estas cosas, va a ser evidente que tú te darás cuenta que esta mujer hizo su trabajo sin ganas y pésimamente. Y puedo decir con mucha certeza que aunque tú no conocías para nada a esta mujer, tú ya puedes comenzar a sacar conclusiones sobre su persona. La forma en la que esta chica ha trabajado en tu vivienda ayuda a que ya te des una idea sobre cómo es ella. En tu mente empiezas a pensar que muy probablemente aquella joven es perezosa, irresponsable y desorganizada. Vuelvo a repetir, tú no la conoces de nada, pero al ver su forma de obrar, puedes empezar a formarte una idea en tu mente sobre quién es esa joven. Y esta es una verdad que nosotros vamos a estar viendo hoy, que las obras que alguien hace hablan mucho sobre quién es ese alguien. Sin embargo, en el pasaje de esta mañana no vamos a estar analizando las obras que alguna persona en particular haya hecho. Más bien estaremos creciendo en nuestro conocimiento de quién es Dios cuando nosotros veamos cómo es que Él ha obrado en la creación. Analizaremos esa manera de obrar que Él tuvo y que sin duda nos dice mucho acerca de quién es Él. Por eso quiero invitarles a abrir sus Biblias para leer el pasaje de hoy. En Génesis 1, capítulo 1, versículos 3 al 25. Ahí nomás al comienzo de sus Biblias. Pero vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Bien.
Si ya todos los tenemos, vamos a leerlo. Dice así, Génesis 1, 1 al 25. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios les dijo, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hasta ahí la porción que tenemos para hoy, un poco extensa, pero vamos a abordarla en esta mañana. La semana pasada nosotros estuvimos viendo que hay un solo Dios, el cual es el creador de los cielos y de la tierra. Este Dios vimos que es eterno, pues nunca ha tenido comienzo, ni tampoco tendrá fin. También es un Dios que posee un poder incomparable, porque Él fue capaz de crear este universo de la nada misma, tan solo con el aliento de su boca. Y además, como Dios es el creador y el autor de todas las cosas, a Él le pertenecen. Él es el dueño de todo lo creado. Ahora bien, aunque los dos versículos que estuvimos analizando el domingo anterior nos enseñan estas verdades, lo cierto es que hasta el momento no se nos ha explicado cómo fue el proceso creativo que el Señor llevó a cabo hasta terminar toda su obra. Es recién en este pasaje que leímos hoy donde se nos describe cuáles fueron los actos creativos que Dios llevó a cabo durante aquella semana inicial en la cual Él hizo todas las cosas que hoy existen. Y estos versículos, más allá de que nos muestran cómo fue que Dios hizo todas las cosas, sin duda nos dejan muchas enseñanzas acerca de nuestro Creador. Como dije al comienzo, al contemplar cómo es que el Señor obra, es que nosotros podemos conocerle todavía más. Su manera de proceder nos dice mucho acerca de Él.
Y quisiera que en esta mañana podamos ir descubriendo juntos esas enseñanzas sobre Dios que aquí se encuentran. Y la primera gran lección que nosotros aprendemos de este pasaje es que Dios es paciente. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios es paciente? Bueno, el pastor Josías Grauman nos da una buena definición sobre lo que esto implica. Él dice, la paciencia divina significa que Dios espera el cumplimiento de sus planes y sus propósitos sin exasperarse, sin frustrarse. Y la espera no le perturba en ninguna manera, sino que de manera inalterable, Él aguarda su acción hasta que llegue el momento perfecto. Sin duda una definición muy acertada de lo que significa la paciencia de Dios. En palabras sencillas y muy resumidas, se nos está diciendo que Dios no tiene ningún problema con la espera. Si Él se propuso hacer algo de acá a 20 años, Él no se va a desesperar ansiosamente en el camino hasta que llegue ese momento, sino que más bien Él va a aguardar pacientemente durante la espera para finalmente obrar en el tiempo que Él estableció, en el tiempo que Él se propuso. Sin embargo, unas preguntas muy importantes con respecto a esta enseñanza son las siguientes. ¿Cómo es que este pasaje de Génesis nos muestra que Dios es paciente? ¿Cómo es que yo leo sobre la creación de los animales, de la vegetación, de las estrellas y saco una conclusión de este tipo? ¿Dónde se ve reflejada en estos versículos la paciencia de Dios? Bueno, las respuestas a estas preguntas las encontramos en la cantidad de tiempo que Dios quiso utilizar para crear el mundo. Acerca de esto yo pregunto, ¿por qué Dios no creó un universo acabado y terminado el primer día? ¿Acaso no tenía Él el poder suficiente para hacerlo todo de una sola vez? ¿Por qué esperar hasta el sexto día para culminar la creación, teniendo la posibilidad de hacer todo el día 1? ¿Acaso se cansaba demasiado Dios como para hacer todo en tan solo 24 horas? Hermanos, nosotros sabemos que Dios no se cansa y que además Él posee el poder necesario para crear todas las cosas de una sola vez, si Él así lo quisiera. Por lo tanto, no es a causa de estas razones que Dios esperó hasta el sexto día para completar su obra creativa. Ahora, también es cierto que la Biblia no nos revela específicamente por qué el Señor quiso tardar ese tiempo en hacer todas las cosas. Pero sí sabemos, por lo que nos enseñan las Escrituras, que Dios es un ser intencional en las cosas que hace. Es decir, Él no obra de una determinada manera porque sí, sino que detrás de su proceder hay una razón o causa que lo llevan a actuar de una determinada manera. Entonces, si Él quiso hacer su obra creativa en 6 días y no en 1, es por alguna razón que Él conoce. Ahora, lo que nosotros sí podemos saber acerca de esto es que Él fue paciente al ir creando todo día a día, sin desesperarse por querer terminarlo todo enseguida. Por lo que vemos, Él se había propuesto hacer su obra creativa en 6 días de 24 horas, llevando a cabo en cada uno de ellos una parte de la totalidad de su plan creador. Un día haría resplandecer la luz, otro día separaría las aguas, otro día haría surgir la tierra seca, otro día llenaría esa tierra de vegetación y así sucesivamente hasta terminarlo todo. El Señor respetó el plan que Él mismo se propuso. Ahora, alguien podría argumentarme que es muy aventurado sacar una conclusión de este tipo acerca de Dios cuando yo me baso solamente en un acontecimiento que duró tan solo 6 días. Porque a decir verdad, eso no representa mucho tiempo como para probar que alguien es paciente. Pero hermanos, déjenme decirles que cuando miramos cómo Dios obró en la creación y declaramos en base a eso que Él es paciente, no nos estamos apresurando en nuestra afirmación. Porque esta verdad que aquí se nos revela de una manera tenue, suave, resplandece con mucha más fuerza en los restantes capítulos del libro de Génesis. Y a medida que lo vayamos estudiando, nos daremos cuenta que Dios no solamente es paciente cuando hablamos de días,
sino también de años e incluso de siglos. ¿Y por qué digo esto? Porque así como Dios no se apresuró a crear todo el mismo día, de igual manera tampoco se apresuró a enviar a Cristo al mundo, ni bien el hombre pecó en el Edén. Es cierto que el Señor había prometido en aquel huerto la venida de un Redentor que aplastaría la cabeza de Satanás. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos siglos antes que el Hijo de Dios viniera al mundo a obtener su victoria en la cruz. Él vino en el tiempo indicado por Dios. Por eso, hermanos, podemos afirmar con seguridad que Dios es paciente. A Dios la espera no le irrita ni lo pone de malos ánimos. Los que tenemos problema para esperar somos nosotros. Es por eso que muchas veces hay un conflicto entre la forma en la que Dios obra y la forma en la que nosotros quisiéramos que Dios obre. Nosotros queremos todo enseguida, pero Dios tiene su tiempo para las cosas. Por eso sucede que generalmente experimentamos una tensión entre nuestros tiempos y los tiempos del Señor. Para nosotros, Dios casi siempre va muy despacio y con retraso. ¿O no es esta la realidad que nos muestra Juan 11 cuando nos relata la muerte y resurrección de Lázaro? A Jesús le informaron que Lázaro, a quien amaba, estaba enfermo. Sin embargo, Cristo no se apresuró en ir hasta él cuando oyó esto. No lo vemos a Cristo emprender rápidamente un viaje hasta la casa de su amigo cuando él escuchó esta noticia. Al contrario, en oposición a lo que nosotros hubiéramos esperado que él haría, Jesús esperó unos días más para ir hasta donde Lázaro se encontraba. Y cuando llegó, ya hacía 4 días que este hombre había muerto. Uno lee esta historia y puede pensar que si Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, eso debiera haberlo impulsado a llegar lo antes posible a la casa de su amigo y no a retardar su visita. Pero Jesús no se manejaba con el calendario de los hombres, sino con el calendario de su Padre Celestial. Cristo no tenía en mente evitar la muerte de Lázaro, sino levantarlo a él de ella. La forma en la que Jesús hizo uso de su tiempo en esta situación se correspondía con un propósito que él tenía y que se nos revela en el versículo 4 de ese capítulo, donde se nos dice lo siguiente. Jesús habla allí y dice: esta enfermedad, la de Lázaro, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando todos pensaban que Jesús había llegado tarde, en realidad Cristo estaba llegando en el momento preciso, porque sería justo en ese día, y no antes, donde Él y su Padre Celestial recibirían gloria por el poder que Cristo desplegaría a la vista de todos, levantando a Lázaro de entre los muertos. Y hermanos, este es nuestro Dios, el Dios paciente. Y es importante que nosotros asimilemos esta verdad en nosotros acerca de Dios, porque ese mismo Dios que obró con paciencia en la creación, es el mismo Dios que está obrando pacientemente en tu vida y en la mía para cumplir los propósitos que Él ha establecido. Muchas veces va a parecer que Él no está haciendo nada, que sus respuestas no llegan y que su intervención no se manifiesta. Quizás, hermano, hace tiempo que vienes orando por algo, pero nada sucede. Quizás hace tiempo que estás esperando que Dios te libre de una situación particular, pero Él parece no estar haciendo nada. Quizás estás haciendo lo que Dios te pide, pero no ves resultados. Pero, hermano, recuerda que cuando el Señor parece estar tardando demasiado, no es porque no conoce tu situación, ya que Él sabe cuántos cabellos tienes aún en tu propia cabeza. Tampoco es porque no te ama, pues su amor, como vimos la semana pasada, se evidenció por ti en la cruz, entregando a su Hijo a morir por ti. Si Dios tarda más de lo que quisieras, es porque Él tiene un propósito con esa espera. Y Él aguardará pacientemente a que ese propósito se cumpla, aun cuando a tus ojos todo parezca estarse derrumbando. Quizás Él haya enviado una situación difícil a tu vida, a lo mejor para que cambies algún aspecto de tu carácter.
Y aunque tú oras persistentemente para que Dios te quite pronto esa aflicción, Él no lo hace, sino que aguarda con paciencia a que ese dolor actúe eficazmente en ti. Se me viene a la mente el libro de los jueces. Cuando el pueblo de Israel se apartaba, ¿qué es lo que hacía Dios? Los entregaba en manos de sus enemigos. Y Dios no le quitaba rápidamente esa aflicción. Él esperaba que esa aflicción sea tan dolorosa para ellos que ellos en su aflicción se volvieran a Dios. Y cuando ellos clamaban a Dios, Dios los liberaba. Él tiene un propósito con lo que hace. A ti quizás te parece que Dios está tardando más de lo prudente por no quitarte la aflicción. Sin embargo, ese aparente retraso no es más que el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida. Recuerda que los tiempos de Dios siempre son exactos y mejores que los nuestros. Si Dios te concediera el deseo de quitarte antes de tiempo la aflicción que hoy te tiene mal, eso no sería de provecho para ti. Cuando Dios te libre de ella, será el momento indicado. Entonces, en primer lugar, los versículos que hoy leímos sobre la obra creativa del Señor nos muestran que nuestro Dios es paciente y que Él no se apresura en hacer las cosas, sino que más bien lleva adelante sus propósitos en el tiempo indicado por su sabio consejo, sin que la espera le afecte, ya sea que estemos hablando de días, meses, años o siglos. Pero en segundo lugar, Génesis 1 nos muestra otra verdad acerca de nuestro Dios. Como hemos leído, Dios tenía delante de sí un mundo que estaba desordenado y vacío. Y por lo tanto, ese mundo no podía ser habitado por el ser humano tal cual se encontraba. Y la pregunta es, ¿qué era necesario hacer? Bueno, que el Señor lo ordenara y lo llenara. Pero la pregunta aquí nuevamente es, ¿cómo es que el Señor lograría hacer semejante cosa? ¿Cuál sería el medio utilizado para convertir un mundo caótico e inhabitable en un lugar hermoso, ordenado y en el cual se podía vivir? ¿Cómo es que lo lograría? ¿Enviaría ángeles? ¿Usaría alguna estrategia misteriosa para hacerlo? Bueno, lo bueno acerca de estas preguntas es que no tenemos que buscar las respuestas por fuera de este capítulo, ya que esta se nos revela a partir del versículo 3 en adelante, donde se nos muestra que Dios llevó adelante todo esto por el poder de su palabra. Este fue el medio utilizado por Él para ordenar y llenar este mundo caótico. Y esa es la segunda verdad que nuestro pasaje nos enseña hoy acerca de nuestro Señor, que su palabra es poderosa. Cuando nosotros queremos conseguir algo, no basta simplemente con soñarlo. Tenemos que poner manos a la obra y sacrificarnos mucho para que eso suceda. Si, por ejemplo, deseamos construir nuestra propia casa y tenemos los materiales para hacerlo, tenemos que comenzar a edificarla con mucho tiempo y esfuerzo de por medio para poder terminarla. Día a día y mes a mes iremos construyendo poco a poco con paciencia cada una de las partes que compondrán nuestra vivienda. Y así, después de mucho sacrificio, tiempo y esfuerzo, habremos de terminar esa casa en la cual hemos de vivir. Y este es tan solo uno de tantos ejemplos que nos muestran lo que dije recién, que los seres humanos, cuando queremos lograr algo importante, generalmente no lo conseguimos al instante, sino después de haber invertido mucho tiempo y esfuerzo en eso. Hay un gran camino entre lo que deseamos y el cumplimiento de eso que deseamos. Es más, hay veces donde nuestro máximo esfuerzo no es suficiente para lograr las cosas que queremos. Sin embargo, cuando observamos a Dios obrar en la creación, nos damos cuenta que Él no necesitó sudar, sacrificarse o esperar mucho tiempo hasta lograr lo que Él quería hacer. Tampoco lo vemos frustrado o desanimado por no poder conseguir aquello que Él deseaba y que estaba en su mente. Todo lo contrario, las cosas que Él quería hacer las llevaba adelante sin dificultad. Y lo asombroso es que eso lo lograba tan solo hablando. En palabras sencillas, Él habló y las cosas que Él quería sucedieron. Su poderosa palabra fue capaz de hacer todo lo que Dios deseaba hacer.
En ningún momento Él necesitó de una ayuda extra debido a una ineficacia por parte de su palabra. No es que Dios hizo las cosas más fáciles con su palabra y las más complejas con ayuda de otra cosa. No, todo Él lo hizo por medio de su palabra. Ella fue suficiente para eso. Como se nos dice en el Salmo 33:9, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Punto. Y lo interesante acá es que cuando vamos viendo todas las cosas que Dios fue creando día a día, no encontramos en ningún momento nada que impidiese que la palabra del Señor fuese efectiva para aquello para lo cual Dios la había enviado. Es decir, nada impedía que lo que Dios ordenaba se llevara a cabo o se cumpliera. La profunda oscuridad del primer día no impidió que la luz resplandeciera cuando el Señor lo mandó. Cada vez que en este capítulo se nos dice que Dios mandó que algo sea así, eso sucedía tal como Él lo ordenaba. Si Él mandaba que las aguas se juntasen en un lugar, dejando la tierra seca, entonces eso sucedía. Si Él mandaba a que las aguas produzcan seres vivientes, entonces las aguas producían lo que el Creador les había mandado. Nada impedía que la palabra de Dios fuese efectiva en cumplir lo que Dios deseaba. Y noten ustedes el poder, la eficacia y la autoridad de su palabra. Él solamente decía las cosas una sola vez y éstas sucedían. Él no tuvo que repetir sea la luz unas 15 veces para que por fin la luz apareciera. En realidad somos nosotros los que muchas veces tenemos que repetir una orden porque otros no nos obedecen. Quizás un jefe le repite una y otra vez a un empleado que se ponga a trabajar hasta que por fin este trabajador acata esa orden. O quizás un padre le dice varias veces a un hijo que vaya a hacer un mandado hasta que por fin lo hace. E incluso, es gracioso, pero a veces ni siquiera nuestro propio perro nos obedece. Lo llamamos para que entre a la casa y se va más lejos todavía. Ni siquiera un animal a veces nos obedece. Pero distinto es cuando el Señor habla. Él tan solo dice las cosas una sola vez y las cosas suceden sin excepción. Y no importa si lo que Él ordena parece demasiado difícil o imposible. Lo que Él dijo sucederá porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma para producir lo que quiere. Y la efectividad de la palabra no está atada a las circunstancias externas. Aunque la tierra estaba seca, ella produjo vegetación porque Dios así lo mandó. Aunque no había sol, luna ni estrellas, ellas vinieron a la existencia porque Dios así se los dijo. Y aunque el mar estaba vacío, éste produjo seres vivientes, pues así el Creador lo mandó. No hay poder en este mundo que se compare con el poder de la palabra de Dios. Cuando el Señor habla, las cosas suceden inevitablemente, aun cuando parezcan imposibles a nuestros ojos. ¿Y cuántas veces las Escrituras dan testimonio de esto? Si leyéramos Ezequiel 37, nos encontraríamos con el profeta Ezequiel parado frente a un valle lleno de huesos secos. Y lo que hace Ezequiel, en obediencia a Dios, es hablarle a estos huesos secos la palabra del Señor, algo que parece absurdo. ¿Qué puedo obtener yo hablándole a unos huesos secos? Sin embargo, asombrosamente, cuando Él les habla la palabra de Dios, todos esos huesos se convirtieron en un ejército de personas vivas, el cual era grande en extremo. Y pregunto, ¿cómo fue posible eso? Por el poder de la palabra de Dios. No era la elocuencia o la fuerza con la que hablaba Ezequiel, era la palabra de Dios. Por otro lado, tenemos otro ejemplo en Marcos 4, 35 al 41. Vemos que una gran tempestad de viento azotaba la barca en la que Jesús y sus discípulos viajaban. Los seguidores del Maestro se atemorizaron y desesperaron porque veían que la situación los sobrepasaba, amenazando sus vidas. Pero el Señor Jesús, lejos de amedrentarse,
Él lo que hace es reprender al viento y decirle al mar dos palabras: calla, enmudece. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El viento cesó y se hizo grande bonanza. Una obediencia inmediata por parte de la naturaleza a la palabra del Señor. Y en tercer y último lugar, tenemos otro ejemplo sobre el poder de la palabra del Señor cuando Cristo se para frente a la tumba de Lázaro, quien ya hacía 4 días que se encontraba enterrado allí. Y el Salvador tan solo tuvo que dar una orden para que su amigo volviera a la vida. ¿Qué fue lo que él dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Lázaro se levantó de entre los muertos. Entonces, hermanos, pregunto, ¿quién le da vida a unos huesos secos? ¿Quién detiene el bravo mar cuando éste está furioso? ¿Quién regresa a la vida a un hombre muerto ya de 4 días? Ese es Dios, quien obra por medio de su poderosa palabra. Y si nosotros conocemos esta verdad, sentiremos lo triste que es ver que la palabra de Dios ha sido dejada a un lado en esta sociedad. Hemos desechado la fuerza más poderosa del universo, la palabra de Dios. La educación ha dejado de lado la Biblia. Los gobiernos la han abandonado. Las familias ni siquiera la consideran y los matrimonios la ignoran. Los resultados obviamente se ven a simple vista. Los divorcios son moneda corriente. Las familias están divididas y peleadas. Los valores morales se han perdido en todos lados. La maldad aumenta sin parar y la sociedad se volvió un caos. Es interesante que cuando el mundo estaba desordenado, la palabra de Dios lo fue ordenando. Pero cuando la palabra fue desapareciendo, el mundo volvió a su situación caótica. Y lo llamativo es que las mismas personas que hoy en día no tienen en cuenta la palabra de Dios, tratan de arreglar este mundo con sus métodos y estrategias. Ellos hacen campañas por la paz, recolectan dinero para contribuir a causas justas y procuran combatir las adicciones, la delincuencia y la violencia en las calles con sus métodos. Pero nada de eso podemos ver que ha tenido el poder de cambiar esta sociedad. Todo lo que el hombre hace con el poder de su fuerza es inútil y en nada se compara con el magnífico poder de la palabra de Dios. Y así como Dios ordenó el mundo de Génesis 1, 3 al 25, así también puede ordenar este mundo caótico en el que hoy vivimos. Pero el hombre prefiere desechar la palabra de nuestro Señor y en lugar de eso, elegir sus formas y medios para lograrlo. Sin embargo, como dije recién, todo es en vano. Y lo más triste, sin embargo, es cuando el propio pueblo de Dios que conoce esta verdad no le da importancia a la palabra. A veces puede ser que una iglesia sea capaz de dejar a un lado la Biblia porque piensa que hay métodos más efectivos y modernos para llevar adelante la obra de Dios y atraer gente a los cultos. Es por eso que terminamos lamentablemente viendo en ciertas iglesias, en los púlpitos, en los escenarios de esas iglesias, obras de teatro donde los predicadores se disfrazan de superhéroes cuando predican, hombres dando charlas motivacionales y de psicología, y quién sabe cuántas cosas más. Y quizás ellos pudieran llegar a atraer muchas personas a la iglesia con sus estrategias mundanas. Pero déjenme decirles que aunque ellos logren tener sus salones llenos de personas, no pueden cambiar el corazón de ninguno de ellos con esos métodos. Eso es algo que solamente la palabra de Dios tiene el poder de hacer. La Biblia dice que nosotros, los creyentes, hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero no solo una iglesia puede ser capaz de tener a la Biblia como algo secundario y opcional, sino que esto también puede suceder con una familia de creyentes. El padre de familia está tan distraído con otras cosas que no tiene como prioridad estudiar la palabra del Señor
ni tampoco enseñarla a su familia. La esposa, por su parte, está tan atareada con diversas ocupaciones que no le alcanza el tiempo para sentarse tranquila a escuchar lo que la palabra tiene que decirle. Y eso, hermanos, se termina notando después en la forma en la que esa familia se conduce. Pequeñas diferencias entre ambos, que debieran solucionarse con facilidad, terminan en grandes peleas. El esposo, lejos de cumplir con el rol de líder espiritual en su hogar, se desentiende de eso y no lidera la vida de quienes están bajo su autoridad. La esposa, por su parte, en lugar de respetar a su esposo, lo trata mal y se rebela contra la autoridad del hombre. Y los hijos, lejos de tener una instrucción bíblica, y menos aún un buen ejemplo por parte de sus padres, tampoco tienen una forma de vivir ejemplar. Son desobedientes e irrespetuosos con sus padres. Y yo pregunto, ¿dónde se originó todo? Alguien podría decir, en que mi esposo no me dio la razón. No se originó ahí. En que mi hijo es rebelde. No se originó ahí. El problema se origina en la falta de exposición a las Escrituras, a la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando uno coloca a la Biblia en el centro de su vida, leyéndola, pero también obedeciéndola, todo comienza a acomodarse. No hay ningún secreto en esto. Como pregunté antes, ¿cómo fue que Dios ordenó y embelleció este mundo caótico que vemos en Génesis 1? Con su palabra. Y Él hará lo mismo con tu vida si tú le das a su palabra la importancia que le corresponde. Noten ustedes, hermanos, algo. Cuando nosotros leíamos nuestro pasaje de hoy, ¿qué iba ocurriendo a medida que Dios obraba con su palabra? ¿Las cosas iban mejor o peor? Mejor. Lo desordenado se ordenaba y lo vacío se llenaba. El mundo se hermoseaba más y más mientras todo comenzaba a colocarse en su preciso lugar. Por eso cuando vemos esto podemos decir que cuán hermosa y fructífera es la palabra de Dios. La creación misma nos testifica sobre lo que su palabra es capaz de hacer. Y si el Señor hizo eso con este mundo caótico, ¿acaso no podrá hacer lo mismo con tu vida por medio de su palabra? ¿Acaso no podrá poner en orden tu vida, tu familia y todas las áreas de tu vida por medio de su voz revelada en las Escrituras? Pero para eso, querido hermano, debes tenerla como una prioridad. Y si lo haces, todo comenzará a ordenarse y embellecerse en tu vida. Pero ahora quisiera hablarte a ti, querido oyente, que vienes a la iglesia pero que todavía no has creído en Cristo. Quizás tú asistes a este lugar porque te das cuenta que necesitas un cambio. Tú ves que tus malas acciones te han llevado a tener una vida desordenada y vacía. Has elegido malos caminos y ahora te encuentras cosechando las consecuencias de esas decisiones. Quiero decirte que tú, querido amigo, no solo te encuentras en esta triste situación porque has ignorado la palabra de Dios, sino también porque la has desobedecido. Con tu manera de vivir has pecado contra el santo Dios que te creó, haciendo todas las cosas que son desagradables delante de sus ojos. Con tus malas acciones le has provocado a ira. Y la Biblia enseña que a causa de nuestros pecados, los seres humanos merecemos ser castigados en el infierno por toda la eternidad. Nosotros nos hemos rebelado contra Él y debemos ser condenados por nuestra transgresión. Por lo tanto, tú no solo te encuentras con una vida desordenada y vacía, sino también dirigiéndote a un destino eterno que es terrible. Pero tengo una buena noticia. Todo eso puede cambiar si te decides a escuchar con fe y de corazón la palabra de Dios, la cual tiene un mensaje que darte. Y si tú escuchas ese mensaje con fe, entonces cambiará tu vida y el destino eterno tuyo. ¿Cuál es el mensaje que tienen las Escrituras para darte? Que el mismo Dios que debe castigarnos por nuestros pecados es el mismo Dios que ha provisto en su misericordia la salvación para nosotros.
Y ese mensaje de salvación Él lo ha revelado aquí en la Biblia. Así se nos dice que Dios, a pesar de que éramos pecadores, amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados en una cruz con el fin de satisfacer la justicia de Dios y así ganar con su sacrificio y resurrección nuestra salvación. Él cargó con la ira de Dios para que nosotros no tengamos que cargar con ella a causa de nuestros pecados. Él pagó con su sangre el precio que nosotros no podíamos pagar. Él saldó nuestra deuda con el justo y santo Dios que nos creó y a quien ofendimos y desobedecimos. Y Cristo ahora está vivo porque ha resucitado y Él ha prometido que todo aquel que en Él crea no será condenado. Pero también ha declarado que todo el que rehúse creer en Él sí será condenado. Por eso, mi amigo, te exhorto a que escuches con fe la palabra que se está predicando hoy y que en base a eso te arrepientas de tus pecados con los cuales has ofendido a Dios. Cree en aquel que murió para venir a salvar a los pecadores, Cristo Jesús. Y si lo crees, tu eternidad y tu vida serán cambiadas. Y para terminar, hermanos, recordemos lo que hemos aprendido hoy sobre nuestro Dios. En primer lugar, que Él es paciente. Por lo tanto, en todo momento tenemos que fortalecernos en nuestros corazones con la idea de que Él no se maneja con nuestros impacientes tiempos, sino con sus sabios tiempos que siempre son mejores que los nuestros. Y recordemos que detrás de cada supuesto retraso de parte de Dios hay un propósito que Él tiene en mente. Y en segundo lugar, nunca descuidemos la palabra de Dios. Ese es el medio a través del cual Dios traerá orden y belleza a tu vida, a tu familia. Es con la palabra que los cambios sucederán en las personas, en los matrimonios, en las iglesias y en la sociedad. Nunca dejemos que la Biblia sea quitada del lugar central que le corresponde en nuestras vidas. Así que hay mucho más para aprender, pero quería compartir esto con ustedes hoy. Así que el Señor bendiga su palabra.